el año pasado yo mandé a tomar muestras de suelo, me entregaron el resultado y las muestras de suelo siempre dicen bajo, mediano, alto, muy alto cada elemento. Entonces, uno tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, o sea, ahí estás mostrando. Y normalmente, pues a mí todos pues, me salían un poquito desbalanceados. Al principio, pues todo en bajo y tocaba fertilizar porque uno creía, no, este suelo no tiene el nutriente, toca fertilizar. Pero yo, imagínate, yo vengo desde el 2020 usando este modelo. Entonces yo el año pasado dije, no, yo tengo miedo que esto ya esté desgastado y de verdad sí toqué fertilizar y yo toda fresca. Entonces, mandamos a tomar las muestras de suelo cuando el resultado me dio que todo estaba disponible. Entonces, y estaba alto y muy alto. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Moncada y esto es Neto Positivo. Hoy vamos a hablar sobre biochar en el contexto colombiano. Vamos a hablar de café y cacao junto con Ángela Barrero. En episodios anteriores hemos hablado con Luisa Marín, Ramón Bacre y Edgar Ramírez sobre biochar, pero esta vez vamos a hablar del biochar en el contexto colombiano. Tengo que decir que este episodio me mueve mucho porque yo vengo de una familia cafetera, desde mis abuelos, mis padres han sido familias productoras de café a pequeña escala, bueno, como la mayoría de productores de café en Colombia. Agradezco de antemano a Luisa Marín, a quien entrevistamos en el podcast a finales del año pasado y quien nos puso en contacto con Ángela. Ángela, bienvenida a Neto Positivo. Hola Sebastián, estoy agradecida de esta invitación, de este reconocimiento de nuestro trabajo. Muy feliz. Gracias, nosotros también estamos muy felices de tenerte, gracias por aceptar la invitación. Ángela, quiero empezar por preguntarte, tú tienes una finca en el Quindío, digamos que lo que vamos a hablar hoy todo sucede alrededor de una finca en el Quindío. ¿Dónde estás en este momento? Bueno, en este momento estoy en Bogotá. Estoy planeando un viaje que haré a California en la reunión internacional del biochar. Voy invitada, no voy de conferencista, sino como de embajadora del biochar para pequeños productores. Mi sueño es lograr que esto se democratice, porque algunas industrias ya han llegado al biochar, pero son grandes industrias que hacen inversiones pues muy grandes en tecnología y esto no se ha adoptado como a la velocidad que, que uno esperaría porque tiene tantos beneficios. Entonces, allá voy a estar llevando la bandera de Colombia, de los cafeteros colombianos y de que hay otra forma de cultivar la tierra. Genial, bueno, muchos éxitos. Y hemos mencionado varias veces la palabra biochar. Hablemos brevemente de qué se trata el biochar para las personas que llegan nuevas a este tema. Bueno, el biochar es el carbón vegetal. eh, el carbón que usamos para el asado es un tipo de biochar. Se produce bajo dos condiciones, digamos, muy específicas para que tenga alta calidad. Y esto es que se haga en una temperatura superior a 300 grados para efectos de la gente que hace biochar artesanalmente. Y ya para biochares industrializados a 700 grados. Entonces requiere el calor, una temperatura estable y requiere también que sea en ausencia de oxígeno. Entonces esas dos características hacen que se forme un material poroso, durable como en el tiempo y, y que permita hacer
digamos, ese biochar tiene unas características tan grandes que los científicos pues lo han estudiado. O sea, tú pones Google biochar y eso te sale pues hojas y hojas y hojas de estudios. Se usa como enmienda de suelo, se usa como filtrante, se usa para remediar suelos contaminados porque él es como un imán. Eh, y bueno, digamos, como mi experiencia personal ha sido como enmienda de suelo. Entonces, en esa finca del Quindío, que era finca de mi familia y que pues ya se había decidido venderla porque pues la verdad la finca no tenía café, pero nosotros estamos entre 1100 y 1300 metros de altura. Entonces, lo que todos nos decían, pues ya la finca estaba muy desgastada y renovarle el café no valía la pena porque, entre comillas, el cambio climático hacía que ya no se pudiera sembrar café. Se intentó sembrar cacao, pero pues realmente por mal manejo nuestro, porque desconocíamos ese cultivo, entonces pagamos la primiparada. Entonces, pues la finca habíamos como decidido, pues la familia había decidido venderla y yo entro como después de una desilusión de trabajo, no sé si crisis de la mediana edad o qué sea, pero yo me metí a aprender como y a ver qué se podía hacer, que me gusta mucho el café y me gusta mucho mi familia dedicada al campo, esa familia bonita donde uno va y los visitaba, pues donde yo crecí viendo eso y pues como que me rompía el corazón pensar de que esas fincas tan bonitas que eran cafeteras van a pasar a ser hoteles o un chalet Ujú. ahí y que ya, pues no sé, es tanto trabajo de los abuelos. Y era básicamente porque ya no era rentable la finca, pues ya no estaba siendo Sí, rentable con el sistema de producción que traían. sí, entonces ya el café no daba, sembrábamos plátano, no daba, sembramos cacao, no solo eso no daba. Ujú, Entonces ya era como, no, ya no se le puede meter más plata porque esto no da. ujú. Bueno, ahorita vamos a volver a ese tema. Yo quiero, pues no quiero empezar este episodio sin hacer digamos, reconocer un poco la situación en la que estamos en este momento en Colombia, y es que este episodio lo estamos grabando a finales de enero. Eh, y estamos viviendo una situación, bueno, tenemos un fenómeno del niño, pero ese fenómeno del niño está generando, junto con el cambio climático, que hoy tengamos una gran cantidad de incendios en el país. En Bogotá, donde tú estás en este momento, es una de las zonas más afectadas por los incendios forestales. Bueno, aunque casi todo el país está en alerta precisamente por eso, también, digamos, mi región, Antioquia, está también pasando por algo similar. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viviendo eso? Bueno, pues el cambio climático llegó para quedarse y los agricultores tenemos que preparar nuestro suelo para enfrentar el clima que se está viniendo. Es decir, vienen temporadas de muchísimo calor, brutal el calor. O sea, yo estuve midiendo la temperatura en el suelo, en la finca mía, la que no tenía cobertura, y me marcaba 56 grados a las 10 de la mañana. Entonces eso es una temperatura, son como unos domos de calor que que se juntan ahí y te calientan ese suelo brutalmente. Entonces, si los agricultores no preparamos ese suelo para ser resiliente, entonces primero llega el calor y luego de la nada llega la temporada de lluvias, que no llueve un poquito, sino que llueve y resulta que el suelo se va lavando. O sea, como que cuando llueve, por eso es que son esas avalanchas, porque el suelo ya no tiene cómo sostener el agua y se erosiona, o sea, el suelo se lava. Ujú, Entonces, por ejemplo, el biochar en Estados Unidos, pues yo he seguido mucho leyendo el tema desde hace ya como 10, 5, 10 años,
Allá existe un departamento de agricultura que se llama el USDA y él definió el biochar como una metodología para prevenir los incendios. Entonces tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Resulta que, digamos, los manejos forestales eh, requieren recoger una cantidad de residuos que año tras año quedan en los bosques. Pues para ponerte un ejemplo, se caen las ramas, se caen los palitos, y eso se va cayendo en el bosque o cuando hacen un aprovechamiento forestal, las empresas, pues digamos como que se llevan la madera que les sirve y todo lo demás que es residuo, que es un costo para que ellos lo muevan, ellos lo dejan allá. Y dicen, no, es que eso allá se descompone. Pero lo que pasa es que las maderas tienen una estructura molecular que tiene algo que se llama la lignina. Y la lignina es muy demorada en descomponerse. Entonces, digamos, si tú vas a compostar o vas a descomponer una madera, ella toma mucho tiempo en descomponerse. Y en épocas de sequía como la que estamos pasando ahora, con estas temperaturas que te estoy diciendo, es decir, tú estás sintiendo, puedes estar sintiendo una temperatura de 27 grados, 30 grados, 32 grados, digamos la temperatura ambiente, pero cuando tú entras y mides la temperatura del suelo que le está llegando a ese suelo, pues imagínate, a mí en la finca me marcó 56 grados. Eso es prácticamente como una lupa. Ujú. ¿Qué pasa? Que eso, cuando tú calientas una yesca, está ahí botada en un bosque, lo que pasa es que esa yesca se prende. Entonces, la recomendación de esta entidad en Estados Unidos, la USDA, era entregar como a las personas en las regiones, a los campesinos, entregar unos pirolizadores pequeños, móviles, y que ellos pudieran como aprovechar esos residuos leñosos que estaban en el bosque y simplemente que lo usaran, pero ya no haciendo hogueras para quemar el biochar, que el biochar debe hacerse de una manera controlada, lo que yo te decía, la temperatura controlada. Entonces no es hacer como juntar madera y quemarla, porque eso podría causar otro incendio, Ujú. sino debe ser en un equipo cerrado, controlado, donde la persona puede estarle controlando la temperatura con un termómetro y puede aprovechar eso, porque ese carbón es de alta contenido de carbono y puede usarse en enmiendas de suelo como yo lo uso. Pero ¿qué pasa? O sea, yo veo aquí en Colombia pues mucho desconocimiento y veo muchas trabas, porque por ejemplo, hay un, hay un, hay un impuesto al carbono. O sea, en Colombia hay un impuesto al carbono. Mover carbono es ilegal siempre y cuando tú no llenes unos permisos ambientales. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, ahorita mismo, en este momento, el ICA sacó hace como 2 días una resolución restringiendo el uso de, digamos, como fertilizantes orgánicos o como enmiendas de suelo orgánicas y bioles. Entonces, eso también me parece un desacierto porque el país se está incendiando, necesitamos soluciones para hacer los cultivos más resilientes, más, digamos, adaptables a este clima. Y si el ICA, en vez de apoyar el uso de enmiendas orgánicas y de bioles que los agricultores puedan hacer en sus fincas, pues está empeorando más la situación, porque, o sea, vuelve ilegal algo que te da una solución para el problema. Entonces, esto no lo solucionan los bomberos. O sea, pues los bomberos sí solucionan cuando ya se quemó, pero si tú previenes el incendio, pues previenes que todo un bosque se pierda. Claro. Bueno, no, súper interesante esto que mencionas sobre el biochar como prevención de los incendios. La verdad, nunca lo había escuchado. Pero entonces es básicamente evitar que hayan
fragmentos pues de madera regados por el suelo que en un momento como estos donde la temperatura del suelo sube mucho, se convierten en un incendio, ¿cierto? Total, porque eso, o sea, eso es un material altamente inflamable. Eso está ahí en el suelo y pues cuando llueve, perfecto, pero cuando hace sol, eso es una yesca ahí, se prende. Y es más, él se prende por debajo. Esos incendios ocurren como por debajo, se va prendiendo, se va prendiendo. Mm, Entonces, por eso uno ve que ellos ni siquiera llevan agua, sino como que le separan esa, ese material que hay de ahí en adelante, lo separan de donde viene, así ya se ujú, quema, solo está ahí, porque él se va quemando por debajo y luego, pues, obvio, lo que está por encima también se quema, pero lo primero que se quema es esa capa que te estoy diciendo, que es desde unas maderas muertas, cortezas, ramas, cosas que se van cayendo ujú, y que no, digamos, no tienen como un aprovechamiento. En Estados Unidos, ¿cómo hicieron? Se los regalan. O sea, coge esta entidad y reparte muchos pirolizadores y les dicen, aprovechen eso porque lo necesitamos fuera del área del bosque. ujú. Vale, bueno, ahora sí entremos con el tema de tu finca. Quisiera que nos contaras un poco, que nos pusieras en contexto. Bueno, ahorita dijiste que la finca estaba entre 1100 y 1300 metros de altura. También dijimos que estaba en el Quindío, pero cuéntanos todo sobre la finca. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué área tiene? ¿Qué producen? Todo. Bueno, mira, la finca tiene 11 cuadras y está ubicada en el piedemonte del río La Vieja. Entonces, en el Quindío hay un río que separa el Quindío del valle. Y entonces viene el Valle del Cauca, vienen como las montañas y en ese piedemonte estamos nosotros. Estamos muy cerca de Montenegro, de hecho, pues el municipio al que estamos, pues en el que estamos es Montenegro. Y bueno, la finca está en la familia desde 1953. Mi abuelito, o sea, mis dos abuelitos fueron, fueron arrieros, fundadores de la vereda donde nosotros estamos. Ellos llegaron del Tolima, atravesando el Tolima a pie, atravesaron la línea a pie, cada uno con Ah, su familia. Mi abuelita por el lado de ella con su mamá, que se vino solita con todos sus hijos, buscando trabajo y buscando mejores condiciones de vida. Y mi abuelito lo mismo. Él vino también del Tolima, pero con su familia, con su familia. Y ellos empiezan a trabajar en fincas y se encuentran, porque mi abuelita era la persona que daba la comida en la finca, la alimentadora, y mi abuelito trabajaba en la finca. Entonces ahí se conocen, se casan y, y empiezan a trabajar muy duro. O sea, yo me les quito el sombrero, lo que los abuelitos de antes hicieron, bueno, como todo lo que trabajaron. Entonces, cuando el jefe de él se murió, que era un señor de una finca que se llamaba La Paloma, a él le dejó una tierrita, como pues ya lo iban a liquidar, entonces le dieron una tierrita. Y él y mi abuela montaron una tienda a la vuelta, pues como en el camino, y entonces vendían productos. Y digamos, nuestro café se llama Tiolita porque mi abuelita vendía desde esa época, a ella le entregaban la pasilla. Entonces ella escogía la pasilla, la tostaba, la molía, la empacaba y la vendía en esa tiendita que ella tenía con mi abuelo. Y pues siempre como personas muy como de un alto valor humano, o sea, de queridos en la comunidad, bueno. Y bueno, el trabajo duro y todo paga. Mi abuelito empezó a venderle pues a los supermercados Carulla, la 14 tenía su código. Y en la finca había sembrados cítricos, café y plátano. Digamos, inicialmente, mi abuelito se muere, eso lo empiezan como a manejar, bueno, se dividió como entre los tíos y digamos que había tres tíos dedicados a la agricultura. De los tres tíos se murieron dos muy jóvenes
Y digamos que eso para mí también fue duro, porque es duro, la actividad del campo es muy dura. O sea, y nos queda el último tío que es el que trabaja conmigo, el que yo le digo que él es un patrimonio vivo, que yo quisiera pues aprenderle la mitad de lo que él sabe. Y, pero que yo lo notaba triste porque la finca se iba a vender y esa gente ya no se amaña en la ciudad. Ujú, Entonces, nosotros empezamos con estos experimentos del biochar en el año 2020. Yo entro a administrarlo también ese año porque ya ellos no podían moverse, o sea, ellos ya son mayores, pero se creen jóvenes y además lo son por su estilo de vida, la comida, bueno, en fin. Pero en el 2020, pues el gobierno ya no los dejó mover y todo, entonces ya, ahí ya yo pude entrar como a ujú, aprender, la verdad, aprender y pues leyendo todo este tema del biochar, pues yo les dije, hay una forma que es con carbón. Entonces mucha gente se reía de mí, pero este tío que te digo que se llama Alonso, que pues es mi mano derecha, mi amigo, mi parcero, o sea, mi tío. Yo digo que ya te digo, es un patrimonio. Y como él hay una generación que se está envejeciendo y que no tiene un relevo generacional, que ujú, saben un montón de cosas que yo no veo que se estén escribiendo libros sobre estas cosas. Entonces, cuando yo a él le hablo del carbón, él me dijo, mi papá hacía todo con carbón. ¿Yo qué? Es que sí, yo me acuerdo que mi papá hacía todo con carbón. Entonces empezamos pues él empezó a recordar cómo era que mi abuelito usaba el carbón y entonces él más o menos me daba una idea y nosotros leíamos y bueno, entonces hagámoslo así, hacíamos como experimentos. En este lado le vamos a poner esta dosis, en esta otra, en esta otra y vamos a ver qué pasa. ujú. Y empezamos a notar que el biochar era como darle lo que le faltaba al suelo, como no sé, la pieza perdida del rompecabezas que no funcionaba, eso era el biochar. Entonces, desde entonces hemos venido usándolo, pero detrás de eso hay mucha lectura. O sea, es lo que él recuerda cómo se usaba y yo leyendo. Hay una investigación en Ecuador que usan el biochar en cacao, así, así. Entonces, bueno, Ujú. vamos a hacer. Y bueno, así es que hemos hecho todos estos años desde el 2020. Vale. Bueno, tú eres administradora financiera del Externado de Colombia y especialista en agroindustria. Cuéntanos un poquito, definamos qué es la agricultura regenerativa y cómo la estás implementando en tu finca. Bueno, entonces, pues sí, mi parte profesional, yo me gradué de la universidad, trabajé en telecomunicaciones mucho tiempo, entonces para mí la tecnología es algo que uno tiene que implementarla, o sea, uno tiene que todo el tiempo estar aprendiendo, actualizarse, Ujú. porque eso lo aprendí en comunicaciones, es así, o sea, la tecnología sale uno, luego sale la otra y la anterior ya está obsoleta. Y es algo que le falta mucho a nuestro campo, ¿no te parece? Así es, así es. De las telecomunicaciones pasé al campo eh, en, en Palma Africana, porque, bueno, había una empresa ya que necesitaba alguien más como que les organizara la parte como financiera, administrativa, todo el tema de la oficina necesitaban. Entonces, ellos me dieron la oportunidad de aprender de palma, cosa que se los agradeceré toda la vida, porque la palma era como para mí era un cultivo que yo quería conocer, cómo se siembra eso. Bueno, y con ellos trabajé también una larga temporada, casi como 10 años en cada, en cada experiencia. Y luego pasé a la construcción, como una empresa de construcción, que nuevamente la tecnología. Esta empresa introducía innovaciones tecnológicas en la construcción y lograba tener unas ganancias pues que yo me quedaba con la boca abierta.
Y después empecé a trabajar como en otra empresa que manejábamos maquinaria. Y entonces ahí conocí soldadores, eh, o sea, muchas cosas de construcción. Ujú, Entonces, bueno, entonces luego pues por la vida uno ya como que, uno como que ya entra en una edad que pues en mi caso yo quería trabajar en algo que tuviera como un propósito. ujú, Ya como que todo resultaba muy aburrido. Y ahí es donde yo entro con la finca. Entonces, ¿de dónde viene lo de regenerativo? Fíjate que en Palma Africana a mí me pasa algo, digamos, ha sido para mí el reto más grande de toda mi vida, profesionalmente. Nosotros manejábamos 500 hectáreas, estábamos haciendo la renovación de la palma, que más o menos se hace a los 27 años. Pues, como te puedes imaginar, una renovación de palma, eso es súper carísimo. Es, o sea, es el patrimonio de una empresa totalmente metido ahí, o sea, bueno, y cuidando esas maticas, habíamos hecho todo, pues todo, o sea, en Palma nosotros teníamos el que nos hacía, el ingeniero agrónomo, el que nos asistía ahí, luego teníamos otro en campo que todo el tiempo estaba en la finca, luego teníamos asesor nutricional, que era el experto en nutrición, y con todo y que teníamos toda esa gente, a nosotros nos dio una enfermedad que se llama la PC o también la llaman, que pues es causada por un hongo, que no es un hongo, que se llama Phytophthora, y que más o menos en Palma Africana a ti te da PC y eso es la muerte. O sea, Puerto Wilches se acabó, Tumaco se acabó, o sea, todos los cultivos de palma, tú vas allá, andas en el carro y andas 1 kilómetro a ambos lados, todo muerto, ujú. porque le dio Wow. PC. Ujú, Entonces, eh, eh, nadie encontraba la solución. O sea, nosotros, el ICA nos dijo, hagan esto, eso se hizo, no funcionaba. El ingeniero agrónomo, venga, hagamos esto, no, nada solucionaba esto. Entonces, como que en algún momento hablé con la asesora nutricional que te digo que teníamos y le conté, mira, nos está pasando esto y estamos, o sea, se nos van a morir. O sea, ujú, yo no sé, pero yo tengo una sensibilidad muy grande con la naturaleza y para mí que se muera un árbol es, o sea, no, no se puede morir, es como un niño, no se puede morir. Y entonces ella dijo, no, me voy ya para verlas. Entonces ella se vino, las miró y me dijo, lo que hay que hacer es esto y esto. Y entonces lo que había que hacer era tan bobo como aplique una enmienda orgánica, haga el drenaje del suelo, descompacte el suelo. ujú, O sea, mientras que todos los demás nos han dicho que el problema está arriba de las plantas, hágale cirugía, hágales no sé qué, ella nos dijo, si usted hace eso arriba, pero no mejora el suelo, usted no va a tener, o sea, no va a haber solución. O sea, todo lo que usted haga eso es plata perdida si usted no atiende el suelo. ujú, Y yo decía, bueno, hablamos con el jefe dijo, no, pues hagámoslo porque eso no vale mucho. O sea, aparte de todo, la solución no valía mucho. Entonces nosotros hacemos esa solución, oye, y se mejoraron las palmas, o sea, se ujú, mejoró esa vaina. Entonces, a mí eso fue como para mí una cosa que me cambió la vida, porque siempre vivíamos quejándonos de que o sea, las enfermedades son de deficiencias nutricionales y las deficiencias nutricionales es porque uno no fertiliza. O ujú. digamos, eso es lo que a uno le dicen, eso. Ahí hay una deficiencia nutricional y ya. Entonces aplique magnesio, aplique boro, aplique sí. Cuando no es un compuesto, entonces no, le faltó boro, no, le faltó sí. Por Ujú, ejemplo, el tema del potasio. El tema del potasio es algo que las plantas no, como que no lo pueden absorber. Y tú aplicas y aplicas potasio y gastas porque es carísimo, aparte de todo. Y no, resulta que el potasio no le llega a la planta. ya. Entonces, para mí esa experiencia fue, o sea, yo después de eso, yo dije, yo en mi vida volveré a manejar una plantación, si Dios me da la oportunidad, de manera tradicional, porque siempre al final te lleva como si estuvieras en un laberinto
y que no tiene salida. Ujú. En Y la cambio, manera tradicional es pues el uso de agroquímicos, pesticidas y demás. sí, el manejo agroquímico es usted a la finca le tiene que hacer un estudio de suelo, obviamente que también para el otro se hace, pero si le falta esto, usted le pone esto, si el requerimiento nutricional es este, pues usted debe poner y debe ponerle 4 veces al año tantos gramos y ya. Ujú, Y si se viene una plaga, usted lo que tiene es que fumigar eso y así. Entonces, pero el suelo, por ejemplo, en el caso de La Palma, que era una finca que tenía 27 años digamos, que estaban haciendo la renovación, ese suelo tenía dos problemas muy graves. Uno que tenía compactación de suelo y a la cual cada año esa empresa le hacían una subsolación. Es decir, que entraba una máquina amarilla con un equipo que coge y rompe el suelo, porque ujú. el suelo se pone duro, duro como un cemento. Entonces, la compactación. Y lo otro que tenía el suelo era que tenía bloqueados los nutrientes. Entonces, a esa empresa, o sea, esa gente gastaba plata en fertilizante, todo lo que tú te imagines, y uno no veía, pues, aumentos en el llenado, no, sí, no los veía. ¿Y en esa ocasión utilizaron biochar o no? No, pero sí usamos biochar sin saber que era biochar, porque una de las cosas que nos dijo esa ingeniera fue todos los residuos de las cirugías que están haciendo, por favor, no los tiren al suelo, porque usted, si lo tira al suelo, eso es un hongo y más o menos lo que usted hace es que está dispersando el hongo. Entonces, Claro. eso todo se tiene que quemar. Y entonces, bueno, pero ¿cómo lo quemamos? No, pues nos inventamos un barril y quemábamos ahí las cosas. Lo que pasa es que en esa época no lo tapábamos, no le hacíamos pues como el sellado y nos salía era casi todo ceniza, pero Ujú, hay algo de carbón que daba. Entonces, digamos, ese otro concepto de la inocuidad, de un desecho, que hay unos desechos que son tan peligrosos, así como los desechos, no sé, hospitalarios, que esa vaina trae enfermedades, lo mismo en las plantas, hay unos desechos que debido a una enfermedad que te da, eso tiene que saberse manejar porque si tú no lo pirolizas, no lo llevas a un calor de 400 grados centígrados, tú lo que estás haciendo es quitando una enfermedad y llevándola al suelo, ujú, llevándola al suelo. Entonces, y uno ve enfermedades en el campo hoy en día muy complejas, o sea, no solo es el fitóptora, que es lo que te estoy hablando que a mí me dio en Palma, sino uno ve cosas como Fusarium raza 4, o sea, uno ve que en Vietnam le dio fitóptora al café, y uno dice, pucha, o sea, Dios mío, que no llegue esa vaina acá a Colombia porque o sea, no, nos mata, o sea, con este clima, los matas todas estresadas después de haber pasado 2 años de lluvia, ahora sequía, y ujú, ahora o sea, ¿me entiendes? Van llegando enfermedades cada vez más difíciles y para las que, pues para eso están los centros de investigación, la ciencia, pero también, o sea, como pues, debería como tomarse en cuenta esta tecnología del biochar para el campo. Para ujú, mí es una tecnología de bajo costo y que es escalable en todos los niveles. O sea, el chiquito que tiene, venga, no, es que yo tengo una cuadra. Señor de una cuadra, usted puede tener un equipo de microgasificación artesanal que lo puede hacer con un barril, puede hacer un hueco en el suelo. ujú, Para mí es mejor el barril, pero también hay otros. O sea, para la microgasificación hay unas metodologías y para el señor que tiene una palmera de 200, 500, 1000 hectáreas, ujú, hay otra tecnología ya, digamos, para escalarlo. O sea, que es una tecnología que se puede usar como en todos los niveles. Eso tampoco lo tienen todas como las tecnologías. Hay unas tecnologías que entradas son muy caras y no se pueden adoptar para los pequeños productores, ujú. pero esta sí lo es.
Bueno, entremos a explicar cómo has utilizado el biochar en esta finca cafetera. Bueno, entonces, para nosotros, digamos como en el primer año que lo usamos, la, la primera prioridad era recuperar el cacao, porque era lo que le veíamos un ciclo más corto de darnos resultados si lo recuperábamos. Tocaba hacer unas podas. El cacao es un cultivo que requiere mucha poda. Para que en Colombia, para que el cacao se dé bonito, te dé buena producción, tú tienes que podarlo cada año. Y el cacao no se había podado o no lo habíamos podado bien. Entonces tocaba hacer una poda de rehabilitación. Más o menos yo tenía 12 toneladas por hectárea de residuo de cortes del cacao, como las ramas que Ramitas. importaban. Ujú. Y además, el cacao está infectado con una enfermedad que se llama moniliasis y que, digamos que me acababa la producción. Es decir, yo tenía producción, pero toda se me perdía. Entonces, el primer desafío era hacer esa poda y nosotros dijimos, bueno, vamos a pirolizar el residuo porque, o sea, eso más o menos era lleno de ramas y nosotros las teníamos que recoger y como disponer en un sitio juntas para que pues no estuvieran ahí dispersas, la gente no se cayera, no me dañara las guadañas, pues tocaba guardarlas y entonces dijimos, bueno, en un barril hicimos un pirolizador que bueno, me gustaría que de pronto tú lo publiques la foto, cómo Ujú. es, yo te la mando y simplemente íbamos moviendo el equipo por el cultivo, eh, procesando como ese residuo. Y después ese residuo, ese biochar que salía, lo aplicábamos como enmienda. En ese momento no lo activamos, no le hicimos nada, sino que era como la única forma además presupuestal que teníamos para nutrir las plantas de alguna manera. Entonces se les puso, digamos, ese fue el primer año. Ya en el siguiente año empezamos a usarlo, pues dijimos, ve esto, me puso el cacao bonito, generaba unas floraciones. Después de poner biochar venía la floración. Entonces al siguiente año empezamos a usarlo en café. Perdón, Entonces, antes de que sigamos con el café, sí, me pareció muy interesante. Ya me mostraste los barriles con los que sí, hacen, digamos, el proceso de la pirólisis. Eh, y me pareció, es muy artesanal y es muy, digamos que parece algo que se podría implementar fácilmente en cualquier finca. Me gustó muchísimo. Lo vamos a compartir en la descripción del episodio. Ponemos un link para que el que esté interesado en ver cómo es que se hace esto, pues puedan ir y lo hagan y no hagan una quema o se pongan a hacer otras sí, cosas que pueden ser riesgosas. Eh, pero bueno, ese era el paréntesis. sí, y de hecho el equipo tiene historia también, es muy lindo, porque yo había estado leyendo sobre el biochar y en mi pueblo, en el Quindío, allá en Montenegro, hay un señor que es un genio. O sea, el señor es realmente un genio y él es el que arregla las máquinas cuando uno se le daña, no, que se me dañó la máquina expulpadora, él va, cuando por ejemplo uno no consigue ya repuestos para esas máquinas, él tiene un torno, hace el repuesto, o sea, él te soluciona, o sea, el señor es un genio. Y entonces yo me rendía con él y le dije, mira, yo quiero hacer esto y esto. Entonces yo le mostré un equipo, ¿ya? Pero entonces él me dijo, no me muestre nada, dígame qué es lo que quiere. Y entonces yo le dije, necesito hacer eso. Entonces dijo, no, eso es una olla a presión. Usted necesita hacer una olla a presión porque la madera tiene un gas. Entonces le hacemos una fuma, o sea, como una chimenea para que salga el gas. Pero eso lo vamos a sellar para que usted aproveche mejor la ausencia del oxígeno y la vamos a aprender por aquí, no sé qué. Y entonces ese fue el diseño de Horacio Mesa, el genio inventor de la finca. Y empezamos como con él a hacer varios prototipos. Hemos venido haciendo prototipos Ujú. y digamos, yo estuve un tiempo muy desgastada buscando de alguna manera que él pudiera patentar eso, pero, o sea, el estudio de la patente y todo eso es tan caro, la verdad, porque nosotros hemos hecho todos los estudios del prototipo.
O sea, hay un prototipo que tiene patas, el primero que hicimos no tenía patas. Y la idea del equipo que es que sea muy fácil de cargar, que Ujú, una persona o sea, hasta yo lo puedo cargar, o sea, que no sea tan pesado y que tú lo puedas llevar en la finca, por ejemplo, en el caso de la mía, que está en ladera, en montaña, así, que tú puedas coger y bajarlo hasta rodadito, así con cuidado, uno lo va bajando, y ¡chan! Llegó abajo a la montaña y tú quemaste ahí el biochar, lo usaste y luego vuelves a subir el equipo rodadito por la montaña hacia ujú. arriba. Y así no tienes que Entonces, estar desplazando pues toda la biomasa y después el biochar de arriba para abajo, sino que imagino que en el mismo lote donde hiciste la pirólisis, ahí mismo lo aplicas, ¿o qué? exacto. Entonces, Ya. lo que vamos, a veces sí empacamos, lo que hacemos, digamos, posterior a la pirólisis, entonces se hace la pirólisis, luego de la pirólisis sale el carbón, lo pasamos por un té microbiano que preparamos también en la finca y lo almacenamos. Entonces, él se guarda y como él se ha mojado y se ha llenado de esos microorganismos, entonces él ya después cuando tú lo vas a usar, él ya está, como decir, ya está como activado, no está pues solo, Ujú. solo como biochar. Sí, es Ajá, como hacen como una mezcla y esa mezcla es la que aplican también. Tenemos un videito de eso, también lo publicamos sí, en el link. sí, gracias. Entonces, nosotros lo empacamos y a veces el lugar donde se necesita no es el lugar donde se está pirolizando, entonces lo que movemos es el biochar, pero es que, mira, para darte como una proporción, la proporción biomasa-biochar es de 4:1. Entonces, de 40 kilos de biomasa de maderas, que yo saco puras maderas de las hojas del café, la hoja del café, ¿qué es? Es la renovación del café. Es Ujú. ese árbol todo que va así con la raíz y que uno se lo saca y uno no sabe qué hacer con eso. O sea, la soca es cortar básicamente el árbol bajito. Bueno, hay muchos tipos de socas, pero es como Sí, cortar el árbol bajito y ese árbol completo, pues es el que pirolizan y luego de ahí del que cortaron vuelve a surgir, digamos, un exacto. nuevo árbol. Otro árbol. Ajá. Así es. Entonces, sí, que creo que en Centroamérica le dicen la ñoca. Me Ok. parece que así le dicen. Entonces, esa madera, para mucha gente en las fincas, mira, yo no sé qué hacer con tanta leña. Ujú, Entonces, no, mejor dicho, usted tiene ahí un abono perdiéndose. Es una maravilla. Las cortadas del cacao, por ejemplo, estas podas que te digo, que son 12 toneladas al año por hectárea. Entonces, ujú, tú tienes, al año tienes 12 toneladas de basura, que en la relación 4:1 son 3 toneladas de biochar, ujú, que para una hectárea, por ejemplo, de cacao, si tú aplicas, o sea, si coges esas 12 toneladas de residuo, las ujú, conviertes en biochar, te quedan 3 toneladas. Esas 3 toneladas las aplicas en tu parcela de cacao. Eh, la relación es por cada, por cada hectárea de cacao hay 1.000 plantas. Entonces aplicas 300 gramos, digo 3 kilos por planta, ahí ya tienes tus 3 toneladas, fertilizaste, al menos ya tienes una de las fertilizaciones del año. ujú. Entonces eso es mucho ahorro. O Sí. sea, digamos, eso vale plata. Digamos, si uno lo lleva a números, esos 3 kilos, si tú los fueras a comprar en el mercado con una cosa como de las cosas comerciales, de las gallinazas esas comerciales que venden, pues ya compostadas, el bulto más o menos vale 27.000 pesos. Ujú, Entonces uno hace cuentas y uno dice, yo puedo hacer mis propios, pues, insumos. ujú, También, por ejemplo, en las fincas con donde hay sistemas agroforestales, pues uno tiene que podar esos sistemas agroforestales. Entonces, cortarle las ramas a esos árboles que están dando mucha sombra y esas ramas les sirven.
¿Qué producto, digamos, qué residuo sirve para biochar y qué no? Yo siempre digo, todo lo que tenga más del 40% de humedad es mejor que no. No porque no se pueda, sino porque va a ser muy ineficiente. Se te va a apagar, vas a tener que hacer muchas veces el bache, se te va a demorar muchas horas. Entonces, todo lo que tenga un porcentaje de humedad mayor al 40%, lo mejor es compostarlo, que la Mm, composta pues no, nunca va a dejar de ser importante. La composta es, para mí, son como los dos ejes, los dos pilares de la nutrición de la finca, como nosotros lo manejamos, es las compostas y el biochar. ujú. Son como ahí mis ejes, ahí sobre eso es que yo baso toda como cuando uno construye y hace unas fundaciones así, chun, y va hasta abajo, en eso es que yo me baso. Entonces, el que hace compost debería hacer biochar para volver mejor su compost. Y el que hace biochar debería hacer compost para poder activar su biochar. Ok, vale, tiene sentido. ¿Y qué resultados has visto en la producción del café? Pues ya hablando de, no sé, del volumen de Los café que números. produces o de la calidad, ¿qué resultados has visto ahí? Bueno, entonces, en donde yo puedo darte números de mejoras de producción, ha sido en cacao. Ya estamos por encima de la media nacional. La media nacional son 400 kilos por hectárea. Nosotros ya vamos, el año pasado cerramos casi en 800 kilos por hectárea, lo cual sigue estando bajito, pero es que estamos rehabilitando el cultivo y se espera que para este año ya tengamos pues una cosecha más grande de cacao. O sea, ya yo corto cacao todas las semanas, cosa que antes no sucedía. Y cuando van a visitarme la finca, es que a buscar dónde hay una monilia, no hay monilia, no hay monilia, yo no tengo monilia. Monilia es... Es una enfermedad que le da al cacao que pudre toda la mazorca, la Ya. pudre. Y bueno, en el caso del café, nuestra prioridad era hacer la renovación. Pero entonces, ¿qué hemos logrado con el biochar? Con el biochar logramos que el café que se estaba renovando se levantara bonito, o sea, creciera. Yo inclusive sembré con biochar sin el sistema tradicional. O sea, el sistema convencional de agricultura de café que te dice que tú siembras con una dosis de urea y DAPA. Entonces tú tienes que ponerle urea y DAPA ahí al huequito y poner tu matica y luego tienes que hacer unas aplicaciones al año para mantener bien a tu matica. Nosotros en el cultivo que hicimos, yo tenía el recurso para pagar el personal, pero para pagar lo otro no tenía. Entonces, sembramos enmendados 100%. O sea, en ese hueco donde uno va a poner la chapolita ahí, la, el arbolito, en vez de ponerle urea, nosotros le pusimos 100% una enmienda hecha con biochar. Mm, Y los resultados fueron pues asombrosos, asombrosos. Y luego nos pasó que los lotes que ya no esperábamos producción, porque eso era un chamisero ahí, ya, pobrecitos, de pronto empezaron a ponerse verdes. Hicimos un experimento en un lote y yo le dije, tío, pues si no sirve, pues ahí nos queda en el suelo el carbón y pues servirá para otra cosa que sembremos. Se lo pusimos a árboles ya muy mayores, pero eran unos árboles de 9 años que eran unos borbones. ujú. Y de A ver, pronto, para contexto, estamos hablando sobre café. sí, El café. café más o menos ya se considera que a los 5 años hay que soquearlo o renovarlo porque ya no es tan productivo. Y lo que estás diciendo, estos árboles ya tenían 9 años. Sí, 9 años. Y entonces a mí la gente me decía, no, usted está botando la plata, usted está loca, no sé qué. Pero pues yo decía, igual, eso me va a corregir el suelo si yo lo voy a Ujú. sembrar. Yo ahorita no tengo plata para renovar. Entonces simplemente yo les boté un kilo de biochar a todos
eh, en el suelo. Y de pronto me llamaban a mostrarme fotos y me mostraban fotos. Y Dios mío, esto se llenó de hojas. Como si, o sea, como si les hubieran dado vida. Ujú. Y entonces ya luego esos árboles los podamos, ya los organizamos. Y eso era pues, o sea, tú pudiste ver el video. Eso es lleno, o sea, unos ramilletes llenos de café y pues con unos costos muy razonables. Sí. Bueno, yo creo que todo esto que hemos hablado nos lleva un poquito al tema económico, pero me gustaría pues como que quede súper claro. Digamos, en términos económicos, entonces, pues por lo que hemos hablado, digamos, en la siembra has visto ahorros porque no estás gastando en urea, en los abonos que haces anualmente también estás viendo ahorros. Pongámoslo como en, no sé, en términos súper claros, cuál es, digamos, la comparación con una finca que utilice fertilizantes agroquímicos. Y no sé si en este momento, por ejemplo, si en este momento tu finca es 100%, digamos, no dependes para nada de agroquímicos o lo sigues utilizando. Párale bola, o sea, la finca tiene 11 cuadras. Entonces, en unos lotes dimos manejo regenerativo, orgánico, y en los otros mi tío dijo, no, pues todavía no nos metamos tanto, y yo pues le creí porque pues todo el mundo a mí me lo decía, Ángela, no, eso es una locura, uno se mete con eso y la producción se le cae, no sé qué, pero yo igual ya estaba en el fondo. O sea, yo tenía una ventaja y es que más bajo no podíamos caer, que pues ya la finca en realidad era un chamisero, o sea, eso era esqueléticas las plantas, Ujú, entonces ya estaban muy desgastadas. Entonces lo que yo hice como varias, yo creo que uno en la vida también tiene que correr riesgos y yo como había visto este tema en la palma africana que se nos había solucionado de una manera. Entonces, por ejemplo, una hectárea de café sembrarla, en estos días sacaron unos costos, vale un valor cercano a 17 millones de pesos. La soca vale 9. Digamos, esos son cifras que no lo digo yo, esos son cifras ya pues que hasta son públicas. Yo te ujú, las puedo mandar si quieres. Y nosotros para sembrarlo solo sacábamos los costos del personal, que eran los mismos. O sea, es la misma cosa. Tú, o sea, tengas un manejo como tradicional o el otro, igual la siembra es la siembra. Tú tienes el mismo costo del hollado, el hoyo es lo mismo, el árbol es lo mismo, la mano de obra para que lo siembre. O sea, esos costos son lo mismo, pero ¿qué había yo notado el año anterior a haber sembrado con biochar? Sembramos un loto que hoy en día lo perdimos todo. O sea, lo perdimos casi el 100%. Y ese lote empezó con muchos problemas. Por ejemplo, el primer año que lo sembramos le dio mucha gotera. Gotera es una enfermedad que son como si tuvieran goticas las hojas y por ujú, ahí se vuelve cafecito y como que se va pudriendo la hoja. ujú, ok, Eh, Teníamos muchos reprocesos. Sembrábamos 1000 plantas y de las 1000 al mes se habían muerto 300. Entonces tocaba volver al siguiente mes, tocaba volver a sembrar las 300 que se murieron y las otras y así. Eh, entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con biochar, pues ya no teníamos los costos de insumos, porque los insumos los hacíamos en la finca, y de pronto yo empiezo a ver que no hay reprocesos. Entonces, yo siempre compraba 300 más porque pues iban a morir. Y ujú, cuando empezamos a ver, tío, y este mes, no, y mi hija no se murió ninguna, no se murió ninguna, no se lo puedo creer, no. Y yo me fui a ver eso, no, o sea, al mes siguiente me fui a verlo, pues porque no lo podía creer, que tú hayas sembrado el año anterior un lote y que todo le dio eso y este no. Y notábamos que no le dio gotera. Entonces yo le dije, no, vamos a sembrar en el lote donde sí nos dio gotera el año pasado, vamos a sembrar enmendado a ver si era el problema era como el suelo, de pronto que el suelo era diferente y que este estaba mejor que el otro, y no se murió.
Mm. O sea, yo te digo, yo sembré geisha, yo sembré café primero para hacer el experimento, pero al ver que esto funcionaba también, yo ahí sí me eché al agua y sembré geisha, que a mí todo el mundo me había dicho, geisha a 1100, eso no se puede hacer, usted va a perder su plata, eso ahí no. Geisha Y, es una variedad de café, me y la imagino. geisha es una variedad de café, entonces, Ok. entonces yo, digamos, de siembras que hemos hecho, hemos venido renovando, pero nos arriesgamos con soca. ¿Por qué? Porque, digamos, primero aplicamos estas máticas viejas, les aplicamos y ellas se reverdecieron y todo. Entonces, yo pienso que todo este manejo regenerativo y de biochar sí requiere una asistencia técnica muy especial. O sea, esto tiene que venir de la mano con que los ingenieros agrónomos se especialicen, o sea, porque yo al principio cuando empecé esto en el 2000, a buscar quién me ayudara con la parte técnica fue muy difícil. Entonces, eh, yo tenía un mentor que se llama José María Lombana, que es como el pionero en Colombia con biochar, o sea, el señor es ya un señor mayor, pero su mente joven, así como la tortuga de Nemo, que tiene 100 años y está joven, así es ese señor, es una cosa impresionante, que por cierto, yo también te voy a mandar un video de él que yo le grabé. Y entonces él me dijo, mira, este lote que ya has venido recuperando con biochar, vas a hacerle una cosecha especial. Y entonces, y era un lote, ese lote tenía 14 años, 14 años. Entonces él me dijo, vas a Wow. sacarle esta cosecha este año, que va a salir poquita porque el árbol está envejecido, pero le sacamos esta cosecha y lo vas a renovar. Se le vas a hacer una sopa de 30 centímetros. Que lo mismo, otra vez todo el mundo, pero ¿cómo le van a meter una sopa a un árbol de 14 años? Perfecto. O sea, hoy en día ese lote está hermoso, ya me va a dar producción este año. Pero lo más increíble fue que el año que te digo que él se rejuveneció y que esta persona vino y lo miró, el ingeniero, él le midió los grados Brix. Él como que empezó a medir grados Brix en toda la finca. Ujú. La teoría de él es que los Perdón, definamos insectos, ese grados BRICS, ¿qué significa? bueno, el grado Brix es como el nivel como de azúcar que la planta ha movilizado desde el suelo al fruto, a la hoja. O sea, el grado Brix se puede medir sobre hojas y sobre frutos. Ujú, Y es muy importante, digamos, se usa mucho para en el momento de la cosecha ver en qué momento el café tiene como su máximo grado, porque ahí es cuando él va a entregarte los mejores sabores, por así ya. decirlo, y el perfil de taza, interesante. Entonces Pero estamos él hablando de calidad, pues de la calidad del ya café, es básicamente. de calidad, ajá, de Ajá. buenas tazas, por así decir. Entonces, él me midió los grados Brix, pero de hoja, y me dijo, mira, este café ya tiene 12 grados Brix en hoja. Y yo decía, ¿y esto qué es? Entonces luego él me llevaba a otro lote que no le habíamos hecho el manejo y me marcaba 7 grados Brix la hoja y el árbol ahí todo mal. Entonces él me decía, cuando la planta en ese suelo se hace como una revolución allá adentro, como un suelo que podríamos llamar biológicamente activo, con un sistema lleno de vida en el suelo, que luego se puede, digamos, llevar a la planta. eh, Ese suelo le moviliza a la planta para que ella tome el azúcar. Y entonces, la historia pues, que él decía, y realmente creo que es cierto, es que los insectos comen cosas en descomposición o cosas muertas, por así decirlo. Y entonces, cuando un insecto, su estómago va a comerse una hoja de un árbol que tiene un grado Brix muy alto, o cuando un insecto entra a picarte una fruta que tiene un grado Brix muy alto, primero que esa hoja y esa fruta tienen como una cera natural, que el Ujú. mismo árbol se la da y que no es digestible, o sea, que ellos se la van a tratar de comer y no se la pueden comer. Entonces,
a esos árboles no solo que no se enferman porque están súper sanos, que no se enferman, sino que además los insectos no se los pueden comer. O sea, Mm, eso es una vaina que a mí me voló la mente. O sea, yo eso no sabía. Yo, pero ¿cómo es que un insecto no se puede comer esto? Sí, no vas a tener problema. Y así fue, nosotros por 2 años, yo nunca fumigué para la broca. Pues los años que hizo mucha humedad, me mm. mantuve con un nivel de humedad, con unos hongos, y entonces a mí no me daba broca, Ujú. La pero yo decía, broca también, pues para que demos contexto, es otra es enfermedad otra de un plaga. insecto que le Esa da. es una plaga. Sí, ese no es una enfermedad, sino es una plaga que lo que hace es un insecto chiquitico que se mete como por el ombliguito del café, entra, se lo come y pone huevos. Ujú. Entonces, y lo, y Y lo, destruye pues el grano, lo básicamente. destruye. O sea, ese café que tiene broca, primero que sabe horrible, y segundo que pues son pérdidas. O sea, para ti es pérdida porque al comérselo tú pierdes peso. Entonces, y ese café además no tiene calidad, entonces no lo puedes vender como excelso, sino que te lo pagan como café basura y ya, o sea, tú puedes perder la mitad de tu cosecha o hasta más si tú no manejas la broca. Y nosotros el año pasado tuvimos unos porcentajes muy bajos y yo no fumigué, por 2 años no fumigué. Será una vaina Ujú. increíble. Este año Vale. nos tocó fumigar porque los vecinos, o sea, toda la zona, la gente como se le perdió tanto el café por el verano que está haciendo, la gente perdió el café, digamos, los vecinos del área. Entonces ellos decidieron por costos no fumigar, sino ya si Mm, esto se perdió, pues que se pierda y lo dejaron ahí. Pero de eso, a los que sí tenemos los cafés buenos, sí nos perjudica porque la población es muy alta, está muy descontrolada. Entonces ya. este año pues sí nos tocó, pero aún así no ha sido como tan grave, como si hubiera sido si no le hubiéramos dado ese manejo. Vale, bueno, entonces resumiendo todo lo que has dicho, digamos, bueno, digamos que con esta aplicación de biochar, pues generas ahorros en el abono del cultivo, pero también generas, pues en el caso del cacao, creo que también del café, mayor producción y estás viendo también un control de las plagas, o sea, un control natural porque las plantas están más saludables, el suelo está más saludable, entonces hay también un control de plagas y no estás teniendo que aplicar tantos insecticidas. Y esas son como Y las... otra cosa que, sí, y otra cosa que sucedió, pero eso ya me sucedió este año, es porque el año pasado yo mandé a tomar muestras de suelo, me entregaron el resultado y las muestras de suelo siempre dicen bajo, mediano, alto, muy alto cada elemento. Entonces, uno tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, o sea, ahí estás mostrando. Y normalmente, pues a mí todos pues, me salían un poquito desbalanceados. Al principio, pues todo en bajo y tocaba fertilizar porque uno creía, no, este suelo no tiene el nutriente, toca fertilizar. Pero yo, imagínate, yo vengo desde el 2020 usando este modelo. Entonces yo el año pasado dije, no, yo tengo miedo que esto ya esté desgastado y de verdad sí toque fertilizar y yo toda fresca. Entonces, mandamos a tomar las muestras de suelo cuando el resultado me dio que todo estaba disponible. Entonces, y estaba alto y muy alto, o sea, así como si tú tuvieras eso tiene como unas barras, todo Ujú, estaba en alto y muy alto. Entonces yo dije, no, nos equivocamos, la embarramos, debimos haber tomado la medición en los lotes que sí se habían fertilizado. O sea, estos que yo te digo que no me atreví a hacerle el manejo 100%, sino a ujú. medias. Entonces, yo, tío, ¿será que nos equivocamos? Tío, yo que me voy a equivocar. O sea, yo sé lo que tomé, no sé qué. Y entonces yo llamo a un ingeniero, otro ingeniero que ha sido también un apoyo muy grande, que se llama Carlos Ordóñez, de una empresa que se llama el Grupo Monteverde. Y entonces yo lo llamé, Carlitos, mira, ¿qué te parece este estudio? O sea, esto es desconcertante, ¿cómo es que todo está disponible? O sea, todos. O sea,
Por ejemplo, una cosa que es muy costosa es el potasio, no, perdón, el fósforo. El fósforo es algo que es tan costoso que tú tienes que comprarlo aparte para siempre ponerle más aplicaciones de fósforo, porque las plantas siempre son como deficientes de fósforo. Y el fósforo está muy alto, el nitrógeno, todo, o sea, Ujú. que él me dijo, no, no, yo me tengo que ir a su finca. O sea, literal, se vino a mi finca, caminó y me dijo, no, 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 nosotros tenemos que hacer unos bootcamps. Ángela, esto se tiene que enseñar, por Dios santo. O sea, muéstreme el esquema. Y yo, mira, mira el esquema. O sea, nosotros, pues sí aplicamos o sea, yo te digo, no solo aplicamos biochar, ponemos compost, hacemos bokashi, hacemos violes, hacemos aplicaciones foliares de suelo. O sea, esto tiene todo un Integral. manejo que además sí integral, pero él me dijo, no, o sea, es que esto se tiene que enseñar. La gente no sabe esto y por eso como la gente del campo cada vez está más triste, más arruinada, teniendo malos resultados, malos, sí, Ujú, y confirmo. sí, por ejemplo, ahorita que está haciendo calor, las plantas que no se les ha preparado con un suelo, con una enmienda, con un carbón que te mantenga el agua ahí, son arbolitos que están súper estresados y que por más de que tú le metas un sistema de riego, si esas maticas no, tú no les haces algo, ellas no van a poder tomar el agua, ¿no? Ujú. O sea, es como, no sé, es como si tú cuando los niños están muy deshidratados, que no pueden tomar nada porque les da vómito y eso, sí son las plantas. Las plantas no tienen dientes, las plantas no tienen dientes. Entonces, ellas cómo comen, y eso hay que entenderlo. Las plantas todo lo toman líquido. Digamos, ellas son Muy disuelto. como en un, ajá, como si tuvieran un pitillito ahí, van tomando por las raíces. Ujú. Pero las raíces que toman exudados, y esos exudados, ¿quién se los da? Los microorganismos. ¿Y los Mm, macroorganismos dónde viven? En las cavernas del biochar. ujú, Entonces, si tú sacas un árbol que tiene biochar, es un árbol que todas las raíces están así como adheridas al suelo, es una raíz así toda llena, llena, llena de suelo, por así decirlo. ujú, Entonces, el área donde ella come, que es la rizósfera, es un área que está en su zona de confort. Entonces, pásele lo que pase alrededor, ella está resiliente. mm, Si tú sacas un árbol que se ha sembrado de manera tradicional, metiéndole un montón de fertilizante y tú lo arrancas, lo que vas a ver es que no va a haber esa simbiosis. O sea, porque ujú, así como arriba tú ves como una vegetación, abajo hay una vida eh, que es maravillosa y es desconocida, que es estos microbios y que estos microbios traen unos hongos y que estos hongos matan los otros hongos. Sí, entonces, por ejemplo, la gente que pone fungicidas está matando los hongos buenos y los malos, pero pues no lo sabe, eso no lo sabe. ujú. Igual uno sí tiene que fertilizar, pero entonces con los estudios de suelo eso te muestra qué tienes que ponerle. Entonces, digamos, Ya te sale, más preciso, pues. y te salió que salió bajito el boro. Ah, bueno, entonces apliqué boro. Te salió bajito el magnesio, pues pones magnesio, pones unos elementos menores, Ujú, pero ya la fertilización no es ponga 200 gramos de compuesto, sino es póngale 8 gramos de magnesio. ujú. Genial. Bueno, también deben haber algunas precauciones que se deben tomar con el biochar, no sé, de pronto las cantidades que se manejan, la forma como se aplica, qué precauciones tomar. Bueno, digamos, en el momento de producir el biochar, como eso está a tan alta temperatura, nosotros seguimos, eh, tenemos siempre un termómetro que le mide la temperatura. También cuando se opera se usan guantes y, y mascarilla N95. Recientemente también supe que hay que usar gafas, que tuvimos un accidente en la finca, y voló el viento y le cayó una partícula en el ojo y como eso es Mm, carbón, eso ok. más o menos te raya el ojo. Entonces hay que usar gafas de Ujú, las de seguridad.
normal. Y ya en el momento del almacenamiento, la recomendación es dejarlo secar bien, o sea, extenderlo y ponerle, digamos, le pongo agua con estos calditos microbianos y solo cuando está, digamos, ya muy bien seco, yo pongo el caldito microbiano, o sea, más o menos yo hasta lo dejo secar de un día para otro, lo dejo enfriar con agua, o sea, él se apaga con agua y después de que lo apagas con agua, ya al otro día yo lo extiendo, verifico que esté bien la temperatura y ahí sí se moja con el caldito microbiano y se almacena, porque él es altamente volátil también. Digamos, es como el carbón. Cuando la gente guarda carbón, también eso se le Es puede muy quemar. inflamable. Mm, Tiene que mantenerlo en un lugar donde no le dé el sol directamente, digamos, donde nadie se vaya a fumar un cigarrillo, lo bote ahí porque es extremadamente volátil. Y ya, digamos, en la aplicación, lo que yo le recomiendo a la gente es que lo active, o sea, que lo moje y lo active para ponerlo. Porque también, digamos, en un clima como el que estamos ahorita, tú dices, ay, no, entonces voy a comprar carbón y le voy a poner a las maticas para que se mejore. Pero ¿qué pasa? Si tú lo pones seco, esa vaina, el carbón es higroscópico y él te absorbe todo lo que está alrededor. Entonces, si tú no lo pones suficientemente cargado de humedad y de microorganismos, lo que él va a hacer es que va a competir por el microorganismo, o sea, va a competir por esos nutrientes con la planta y por un tiempo no se los va a dar disponibles. Si la mata bien estresada con este clima, pues la puedes llegar hasta matar, le quita el agua, le quita la poquita agua que le queda y se la quitó. mm, Entonces, es muy recomendable siempre usarlo activado, utilizarlo mojado en el suelo. Y yo lo uso, yo le tengo otros usos, digamos, lo mezclo con compost, con test de compost, con vermicompost, o sea, con las lombrices ahí, chance, le meto también el carbón. Y digamos, al usarse así ya como compostado y con eso, y con esos, digamos, obtengo como más microorganismos, más vida, como que ya está muy bien preparado. Entonces, esos enmiendas parecen una torta de chocolate. Y a eso se le pone mucha melaza, se le pone levadura. Yo uso mucho las aguas de la miel del café. O sea, mm, cuando hago fermentaciones prolongadas, esas aguas que quedan de la fermentación prolongada, eso es un dulce. O sea, eso mm. es lleno primero de azúcares y segundo tiene muchas levaduras. Y entonces yo uso esas aguas para alimentar los violes que yo uso, para mojarlos con, digamos, el compost. Yo lo mojo con agua residual y de esa manera pues yo no estoy contaminando fuentes de agua, yo estoy Mm. usando mis residuos. O sea, no estoy gastando más agua para mojar ahí o para hacer un biol, sino que se recicla todo lo que tenemos. Genial. Bueno, ¿y cuál es el futuro de la producción agrícola en tu finca o qué prácticas nuevas te gustaría implementar o dónde te quieres enfocar en los próximos años a nivel profesional? No sé qué nos quieras contar en este punto. Pues la finca ya estimamos que este año ya terminemos la renovación, o sea, porque al año pasado teníamos la mitad, pero con el trabajo que hemos hecho el año pasado y este ya casi la vamos a tener al 100% renovada en unos microlotes muy especiales, o sea, de un manejo, o sea, este manejo sostenible a mí me ha dado primero una calidad de café, pues que yo nunca la soñé, o sea, que uno miraba esos cultivos y parece como de esos cultivos súper costosos, súper guau. O sea, mis cafés ya están marcando 87 puntos en nivel inicial, o sea, sin ningún proceso. Y haciéndole el proceso con fermentaciones, ya he tenido cafés marcándome 88, 89 puntos. Entonces, ¿qué sigue? Nosotros tenemos que mejorar este tema ya de las fermentaciones, pero en café, porque por muchos años nos volvimos expertos en fermentar biomasas. Pero, digamos, ahora en el café hemos tenido una clientela demasiado hermosa, o sea, yo los amo porque
eh, nos apoyaron como en este camino, ¿no? Comprándonos siempre el café. Hemos tenido ahora, ya nos visitan a la finca y a mí me compran el cacao y el café como si fuera orgánico, sin yo tener certificación orgánica. O sea, mi certificación, ¿qué es? En cacao, que me midieron el cadmio y marcó 0,02, o sea, un nivel muy bajo de cadmio. Eh, y en el caso del café, la gente va y mira el proceso como tal, todo esto en la enmienda y todo, o sea, son sorprendidos y uno ve una calidad en taza, no sé cómo explicarte, es un café demasiado rico. Y el nivel de clientes que yo he llegado hoy en día con este manejo sostenible, yo siento que no lo hubiera tenido nunca por la vía de la taza y la no sé qué sí, porque digamos que uno en el café y en todo uno se tiene que diferenciar. Y este manejo tan limpio, mira, la gente, en estos días fue un comprador a mi finca y el día que llegó, él vio, el señor, yo no sabía que era ornitólogo. Yo no sabía eso, o sea, él fue, entonces fue a ver como el proceso para comprar el café cuando empezó. Ahí está y empezó a nombrarme pues como los pájaros y vio como 10 pájaros de diferentes, o sea, los vio ahí en un momentico. Y luego cuando bajamos a la compostera, vio dos armadillos ahí, ¿no? Entonces Wow. decía, no, esto es hermoso, bueno, ya me hizo el pedido. Entonces uno no tiene ni que buscar clientes. Uno como que chun le llegan porque de verdad todo esto es tan limpio que ha devuelto a la finca una vida. Entonces es como mi suelo se volvió biológicamente activo. Tengo un sistema vivo que trae más vida. Entonces Ujú, trae, bueno, un año al principio que sí me trajo muchos roedores, pero por ejemplo ahorita se ven águilas y ellas ujú, vienen y chun, vienen y se comen el ratoncito y se lo llevan. Y entonces mm, ya es como que otro día vimos un oso perezoso qué en la bien. finca y Ujú, nosotros, oh my God, o sea, o sea, unos visitantes de lujo. ujú, Entonces la finca es una biodiversidad. Tengo al lado, yo soy vecina de dos bosques de Guadua. ujú. Y yo digo, o sea, desconocemos la riqueza en la que vivimos rodeados. O sea, es que es el suelo de ese Guadua, toda la riqueza microbiológica que tiene. eh, bueno, yo me siento muy feliz. Y este año vamos a hacer unos bootcamps en la finca. Entonces, la idea es que yo me voy a Estados Unidos, saco una certificación de biochar del IB, eh, y vamos a hacer en la finca, esperamos hacer unos 9 o 10 en el año. Ya tengo confirmada gente hasta de Hawái, o sea que ya me escribieron, no, nosotros queremos ir a aprender cómo se hace todo, y va a ser enseñarle a la gente lo que a uno nadie le enseña. Lo que a mí me tomó 3 años de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Venga, esto se hace así y así se usa y así lo aplíquelo para que no, pues no lo vaya a aplicar mal y después decir, no, el biochar no sirve. El Ujú, biochar sí sirve, pero hay que saberlo usar. Y también a la mitad de año voy a ser como conferencista de un Congreso Nacional de Compostaje, que es internacional, de hecho, es un evento nacional, internacional que se va a hacer en la Universidad del Quindío. Entonces, yo siento que todo esto me ha traído, me ha abierto las puertas. También trabajo con una empresa de biotecnología que usa biochares digamos, como en el manejo de basuras. mm. Entonces, imagínate, las basuras que se llevan a los, A los eh, rellenos. a los rellenos sanitarios. Esas basuras de rellenos sanitarios se pueden manejar mediante pirólisis, sacar energía limpia o gas de síntesis, o sea, bueno, lo que uno quiera. Y aparte de todo, te genera también biochar. Ujú, Y uno creería, no, pero eso es solo basura orgánica. No, la inorgánica también.
La única basura que no se puede pirolizar es la basura nuclear, es la basura nuclear. De resto, toda se puede pirolizar. Entonces necesitamos es que este conocimiento se difunda y que se adopte, que el que tiene una Ujú. pequeña finca lo use y el que tenga digamos, no sé, un cultivo de palma, que sea muy grande. eh, hay cultivos que generan mucho residuo, o Ujú. sea, la palma es uno de ellos, el cacao es otro, y que no sepa qué hacer con esa basura, pues El plátano. que me llame y ahí le buscamos la solución. Bueno, no, genial. Yo creo que he aprendido mucho en esta llamada. Voy a compartir esta información también con mis padres. Vamos a ver si empezamos a hacer nuestros propios experimentos en la finca. Eh, y bueno, para terminar, me gustaría preguntarte cómo puede ser la audiencia útil para ti, qué te gustaría pedirles y dónde te pueden encontrar para conocer más sobre este proyecto, para si quieren, no sé, inscribirse a los bootcamps, dónde te pueden encontrar. Sí, bueno, entonces agradecida contigo y con todos los que han oído este podcast. Y, o sea, el sueño mío es que esto se democratice y que luego podamos pedir créditos de carbono que nos devuelvan ese servicio ambiental por fijar ese carbono en el suelo con el biochar. Mi celular es 316-878-2320. En redes sociales estamos en Instagram como @bodega de la finca. También estamos en TikTok y contáctenme, cuéntenme de sus experimentos, si ya lo están usando, cómo lo están haciendo. La idea es como también crear una comunidad del biochar en Colombia y que podamos unirnos para los que somos pequeños, poder aplicar para un proyecto de créditos de carbono. Ujú. También ya una empresa de Noruega me dio como vía libre a través de un software que ellos tienen que tú descargas en tu celular. O sea, es así como bajar un Spotify o algo así, es lo mismo. Y desde la finca uno va midiendo dónde está ubicada la finca, o sea, hace la georreferenciación y mediante una información que uno comparte con ellos cada vez que produzca un bache de biochar, eso va, digamos, como sumando y lo que necesitamos es lograr las toneladas o El los volumen. o el hectareaje, ajá, un volumen grande para poder aplicar para eso. Porque pues yo pienso que la unión hace la fuerza. No nos podemos quejar en la vida por las cosas que nos pasan, a veces solo con ingenio, trabajo y mucho ánimo. O sea, no es nada, uno pues como lamentándose, uno puede lograr grandes cosas. Y digamos, ese es mi sueño, que esto se democratice y que todos los que quieran usar biochar lo hagan, que además le estamos haciendo un favor al medio ambiente, estamos bajando este calor que está haciendo, estamos fijando el carbono en el suelo, estamos trayendo vida al suelo de nuevo y necesitamos mucho devolverle la fertilidad al suelo, porque si Ujú. no van a seguir ocurriendo estas lluvias y entonces se relava el suelo, se erosiona. O sea, todos los desastres, eh, de, digamos, de las lluvias se pudieran detener, eh, ayudándole a ese suelo a que esté ahí como sosteniendo esa agua. Ujú. Bueno, sí, ojalá, bueno, gracias por compartir esos sueños y ojalá se cumplan. Muchas gracias por tu tiempo, Ángela. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Bueno, gracias también a quienes nos escuchan. Hemos llegado al final de este episodio. Vamos a volver en 15 días con un nuevo episodio de Neto Positivo. Si te gustó este episodio y quieres que más personas aprendan sobre este tema, pues la mejor forma de hacerlo es compartir el episodio. Dale click a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguirnos en LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. También puedes escribirnos a netopositivopodcast@gmail.com
Este podcast es producido por Juan Manuel Mejía y quien les habla Sebastián Moncada. Agradecimientos especiales a Daniela Laupera.